Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Desde la Trinchera, una vez más en una edición, preparados y listos con un tema, como ya saben, siempre para dar de qué hablar, siempre para tocar esas fibras sensibles de algunos, tocar esa curiosidad apática y escondida de otros, y, y sobre todo en compañía de amigos que están dispuestos a escucharlos y a decirles en su cara lo que piensan de ustedes. Bueno, sin más, empezamos. Como ya es costumbre en esta ocasión, tenemos a los invitados habituales, aquellos que siempre están dispuestos a dar una crítica objetiva ante la situación. Está con nosotros Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, chavos? Mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, con todo el ánimo y pues a darle desde diferentes planos existenciales y hablarles sobre reptilianos, ovnis y todos esos seres extraños que viven entre nosotros. Bueno, también nos acompaña nuestro querido gurú del hate, Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal las fibras sensibles de los Anunnakis? ¿Qué tranza, carnalitos? Pues sí, yo estoy muy bien y pues ya preparado para empezar el tema de hoy. Aquí desde el nuevo grupo Bilderberg del Hate. Ya estamos listos. Las fibras sensibles ¿de qué, perdón, Osvaldo? ¿Qué me decías? Las fibras sensibles de los Anunnakis. De los Anunnakis. No sé, güey, qué tal estén sus fibras sensibles, pero hace ratito me estaba comiendo una pata de reptiliano que cocinó mi mamá y compró aquí en La Blanquita y pues no más, güey, saben con madre esas cosas, ¿eh? Bien, bien, vientos. La carne blanca también es buena. Y pues por último, ya para que siento que va a estar de más, nuestro querido amigo Fabián, que el día de hoy viene de oyente porque según él es un tema que para sus niveles de intelecto no alcanza. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Pues que Osvaldo, la neta, chido, yo nada más vi que en la entrada decía café gratis y yo pasé, güey, así que aquí me tienen, pero pues listo para opinar, güey, que es lo único que les vengo manejando, ¿verdad? Muchas gracias a todos por seguirnos oyendo. Hace poco estábamos checando hasta qué lugares estamos llegando y neta gente, muchas gracias por hacer grande esto. Sin ustedes ya saben que no seríamos absolutamente nada. Neta, gracias. Y pues bueno, yo presentando esta vez fui aperturador. Tío Baldomero siempre listo para dar su buena dosis de humor blanco, gris y negro. El día de hoy, como ya se pueden dar cuenta, tenemos nuestro primer tema fuera de los ámbitos sociales de millennials. El día de hoy venimos hablando un tema que se viene arrastrando desde los aires e inicios de siglo. Caray, los inicios de siglo. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Las conspiraciones, teorías conspirativas o conspiranoicas, como le quieran llamar. El chiste es que este tema siempre ha dado de qué hablar desde que inició el siglo XX. Y a partir de nuestro siglo, el siglo XXI, estas ideas han evolucionado incluso a convertirse en religiones y teorías del origen de la humanidad. Está cañón. ¿Qué tienes para decirnos de esto, Luis? Tú que eres el más avanzado en estos temas. Más avianzado, pues no sé si es porque tengo la cara de medio marciano, medio reptiliano, güey, o porque creen que vengo de otra dimensión, pero lo que Todos los sí, anteriores. creo que todos los puntos entran, Permítame ¿no? interrumpir esta transmisión Ajá. para decirles que Luis sabe muchísimo más de esto que cualquier otra persona aquí, porque su perro incluso fue abducido por los aliens que trabajan para el FBI, porque querían hackear el canal que Luis todavía no abría, güey. Oh, güey, no me lo Sí, recuerdes, güey, me sigue doliendo en el corazón. Pues sí, Alex, la neta sí, sí, todavía me sigue pegando en el corazón, güey. Mi perrito que se fue a no sé qué dimensión, güey, con el Cthulhu, güey, y que a lo mejor le está dando mejor vida que yo, güey. Yo creo que se cansó de mis malos tratos, güey, de que no le daba de comer, güey. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y hablando de conspiraciones, yo creo que acabamos de pasar por una fecha
bastante polémica y que dio mucho de qué hablar en su momento. Yo creo que por el impacto, y creo que lo que más genera teorías conspirativas son las crisis. Yo creo que antes de hablar de una conspiración en sí, habría que hablar primero de por qué surge una conspiración, por qué la gente prefiere aceptar más una teoría fantástica que aceptar una realidad en cierta parte cruda. Yo creo que, por un lado, muchas veces cuando pasamos por, no sé, digamos, esta crisis del COVID, mucha gente empezó a salir con la mamada de que pues es que el bicho COVID es una otra conspiración de los gobiernos o de una sociedad superior que quiere mantenernos controlados y que, güey, llegué incluso a ver artículos de fake news, güey, y cosas de ese tipo, en que le decían o malinformaban a la gente diciendo que también las mentadas futuras vacunas, güey, que esperemos ya muy pronto estén entre nosotros, iban a incluir esos disque chips, güey, que iban a tenernos vigilados, güey. Y dices, no mames, o sea, tu gobierno no se preocupa ni por pavimentar tu calle y crees que se van a preocupar por desarrollar un chip de alta tecnología. Y dices, no manches, o sea, es como que medio contraproducente, ¿no? Y después vimos lo que pasó en Oaxaca, güey, cuando se empezaron a revelar un montón de agricultores y decir, es que pinche Bill Gates es el que desarrolló el virus y tiene todo este desmadre. Y te pones a ver, güey, o sea, ¿qué pedo con la gente? O sea, como una cadena de desinformación crea todo un mito, güey, que les es más creíble, güey, que simplemente creer, güey, pues es que es un pinche virus que se desarrolló de un animal a otro y que de alguna forma terminó en los humanos. O sea, creen más posible, güey, una fantasía, por así decirlo, güey. Pero yo creo que eso sucede porque muchas veces a nosotros, y yo creo que en general al humano, güey, nos es más fácil aceptar una realidad fantástica, tener como quien dice un villano en la historia, que simplemente es pensar que las cosas pasan porque sí, o que las crisis pasan simplemente porque iban a pasar, güey. Creo que hay un escritor, Alan Moore, en alguna entrevista que le llegaron a hacer, él es un escritor de ciencia ficción bastante aclamado y ya tiene por ahí unos buenos premios, y él llegó a comentar lo mismo, llegó a comentar que muchas veces la gente prefiere tener un culpable, así sea ficticio, que simplemente darse cuenta que a veces las cosas malas ocurren simplemente porque sí. Así que yo creo que esto del coronavirus sí fue una fuente muy, muy dada de muchas conspiraciones, muchas teorías raras. Yo creo que ahorita, antes de empezar como con una de las fuertes de este mes en específico, igual también retomar un poco de qué fue lo que ocurrió con el escandalito de este Bill Gates, que estuve viendo, y según esto todo parece indicar de que él en el 2013 o 2012 por ahí, en una conferencia de TED Talks, él había comentado que pues prácticamente estadísticamente iba a llegar un punto en el que pues güey, o sea, iba a haber un virus, güey, que posiblemente iba a evolucionar o mutar y que de alguna forma iba a desencadenar una epidemia. Pero todo eso, pues sabemos que estas personas, o sea, no te lo están diciendo simplemente porque lo suponen o porque lo creen. Te lo están diciendo porque estos güeyes traen estudios estadísticos de un chingo de cosas y a lo mejor hubo algo ahí, un dato que a alguien le En pasó y efecto. dijo, ok, esto llama la atención, o sea, a lo mejor puede ser un punto posible, no muy lejano, a lo mejor incluso él hasta de alguna forma estadísticamente lo veía como a lo mejor pasa en 20 años. Pero el güey dijo, puede pasar en estos tiempos, más adelante, se puede tardar un poco más. Pero alguien por ahí en internet encontró esta conferencia de TED Talks de Bill Gates y dijo, es que este güey ya sabía del virus. Y mucha gente malinterpretó la información, güey, y se creó todo este mito alrededor de esa conferencia, güey. Dices, no manches, o sea, ¿cómo ocurre esta cadena de desinformación, no? Es que la Pero, gente pues, lo vio así como que ojalá o ajá. tal vez a alguien, guiño, liberara, guiño, algún virus, guiño. Ajá. La gente lo ve así, ¿no? Como si fueran, Sí, pequeñas referencias. sí, güey, referencias, ¿sí? Y es que, O, ¿sabes no qué, güey? sé, Yo creo que algo que siempre le da como que un poco más de fuerza a estas conspiraciones es siempre la ciencia ficción, güey. O sea, Sí, si en la ciencia efecto, ficción demasiado. nos sirve mucho para, digamos, para impulsar la creatividad en los jóvenes, güey. También nos sirve para impulsar la paranoia, güey.
muchas veces, no sé, series o películas de zombies, güey, de enfermedades ficticias, güey, hacen que la gente se mentalice y se autoprograme y diga, en cualquier rato te va a pasar esta mamada, ¿no? Y bueno, o sea, no sé, es o sea, no digo que sea del todo ficticio, güey, pero pues también, o sea, hay que tener como los pies en la tierra y ver que sí puede ser probable que ocurra y que no, ¿no? O sea, hay que ser consciente. Y qué bueno que tomas el tema, porque en algo tienes razón. Mucho de esto está originado en base a la cultura popular. Ujú. Una cultura popular que se vino manejando desde principios del siglo XX, Ajá, en específico. O sea, conspiraciones siempre ha habido. sí. Siempre ha habido teorías de conspiración. Inclusive en el siglo XVIII y XVII, creo que en la época de la Ilustración hubo una conspiración. De hecho, curiosamente, la historia fuerte de los Illuminati, no sé Ujú. si sepan, los Illuminati sí existieron, chicos. Fuerte declaración para los que no sabían. Existieron realmente. Fue una sociedad secreta bastante fuerte en su momento. En México hubo movimientos de ilustrados, así se le llamaban, o los alumbrados en cierto tipo. Ujú. Pero dista mucho de ser lo que hoy en día, lo que se le dista mucho de ser de la forma en la cual los engrandecen hoy en día. Si tienen oportunidad, les recomiendo investigarlo porque pues no quiero andar mucho en el tema del pasado, sino más bien en el presente. ¿Por qué? En específico, a principios de la década 2000, empezaban a salir un grupo de películas basadas en obras de un autor muy popular, muy fregón, y su nombre es Dan Brown. Ujú. Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Infierno, El Último Signo, y creo, ¿cuál era la otra? ¿La última llave o algo así? Bueno, No lo- no me acuerdo del último libro. O sea, yo solo conozco sus obras maestras de Código Da Da Vinci. Vinci y Ángeles y Demonios. Ajá. Pero estas historias fueron muy fuertes, o sea, cobraron mucha fuerza en el ámbito popular. Que gente sí se las creyó, o sea, gente que sí tomó en serio toda esta teoría, olvidando el principal hecho de que Dan Brown lo hizo como una historia ficticia. Güey, Sí. no, y si nos ponemos a ver como que casos de literatura, güey, eso es como que lo más reciente, güey, y yo creo que siempre ha ocurrido eso, güey. Por ahí me tocó leer hace tiempo algo que ocurrió cuando en su momento Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, güey, tuvo su auge en su época, güey. Güey, habían agencias policíacas, güey, estadounidenses, güey, que se ponían en contacto con la editorial, güey, porque literalmente creían que Sherlock Holmes de verdad era una persona real, güey, y querían tratar de conseguir el servicio del detective, güey. No puede ser. O sea, ¿hasta qué punto llegaba, güey, como la paranoia de la gente, güey? Como de que se clavaban tanto, güey, con una obra, güey, ficticia, güey, muy bien hecha, güey, que hacía pensar a la gente, oye, pues esto a lo mejor puede tener algo de verídico, no sé, güey. Pero No, bueno, güey, o sea, yo creo que el Oigan, caso de Charles... ¿Mande? Pero ¿qué tiene en común toda esa gente? Bueno, tienen en común tres cosas. Primero que nada, no es la educación, chicos. Conozco gente muy ilustrada y universitarios incluso que creen estas teorías. Conozco gente de poco ilustrada que se las cree. Y conozco gente bastante promedio que se las cree. No es la educación. Algo en común que tienen es que es gente que no tiende a creer que en un sistema real. Ellos siempre tienen la idea de que toda acción conlleva un propósito bien planeado. Son gente que no cree en el azar, son gente que no cree que el mundo sea un conjunto de elecciones, un conjunto de números en dados tirados así al ahí se va. Son gente que siempre cree que cada cosa en este universo tiene un propósito y cuando algo ocurre, algo principalmente cosas malas ocurren,
Ellos buscan darle ese sentido. Ujú. Inclusive al hecho de que si bueno, ahí vamos al siguiente punto. El hecho de que muchas de estas personas no son muy felices con sus vidas, que digamos. Y eso sí lo puedo constar. Hay personas que tienden a odiar tanto su vida que a lo mejor no buscan directamente una conspiración, pero buscan darle un propósito a los males que sufren. Ujú. Y Puede creo ser, que- pero fíjate que yo creo que esos 3 puntos todavía tienen algo en común que no has mencionado. Mucha gente de ellos son completamente fantasiosos. sí, sí. Les encanta disfrazar la pensamiento realidad mágico. con la fantasía, güey. Sí, pero bueno, date cuenta que no necesariamente tiene que ver eso. Porque, por ejemplo, o sea, no es como de que... No, olvídalo, la neta sí. Iba a decir lo de Harry Potter, pero hay güeyes que inventaron la religión del bolderismo, no manches. No Sí, no, mames. olvídalo. Sí, Ya, es ya, ya. neta. Yo solo me maté. Güey, no. Güey, Hay gente. Osvaldo, si puedo interrumpir, les cuento una peor, güey, de pensamiento mágico cañón. A Esta ver. no es propia, es ajena. Ah, por ahí estaba checando una historia de una chica, por ahí de las épocas de Crepúsculo, güey, que ya estaba en la secundaria y le dice a su amiga, oye, es que soy vampiro, y le muestra el cuello incluso y 2 pequeñas marcas como que se las hizo, no sé, con las uñas o lo que tú quieras, güey. Y dice, sí, está cañón esto y nos va a tocar pelear contra lobos la próxima semana. Y yo, what, no mames. O sea, y todo eso Así como que estás. con la necesidad de... Ajá, sí, o sea, no sé si llamar la atención, güey. O de tiro por no... Sí, un letrerote de, no mames, necesito atención, pélame o lo que tú quieras. No, Pero pues el pensamiento mágico de esa chava sí estaba muy, muy cañón, güey. es que mira, yo creo que algo de lo que menciona Osvaldo y que de hecho encaja perfecto con tu ejemplo, güey, es que las personas no es tanto que sean infelices con su vida, güey, sino que son más, no son capaces de procesar la realidad, güey, no son capaces de aceptar la realidad tal y como es, güey, en muchos aspectos. ¿Y qué es lo que pasa, güey? Empiezan a crear barreras y escudos, güey, llámese religión, llámese una fe, llámese creer en amuletos, güey, como Andrés Manuel creyendo que con sus escapularios iba a protegerse del coronavirus, güey, que pues hasta el momento le ha funcionado, la neta, porque pues el güey sin cubrebocas y anda como si nada, ¿verdad? Pues a lo mejor y sí es cierto, pero pues yo creo Una que es de eso. esas, güey. Y si te fijas, güey, algo que también tienen en común este tipo de personas es que cuando hay una crisis, güey, y algo demasiado fuerte, es cuando surgen más este tipo, o agarran más fuerza, güey, este tipo de creencias y escudos, güey. O sea, simplemente ponte a pensar en las personas que van a una consulta de tarot o de lectura de las runas, güey, o de otras mamadas. Y casi siempre son personas que están bajo una crisis, güey, una crisis emocional. No es alguien que te vaya con un pinche problema, no sé, güey, a lo mejor, no sé, güey, de que pinches chocaron un carro, güey, una deuda, güey. No, güey, esos son problemas, la verdad, más banales hasta cierto punto, güey. Y es gente, güey, que busca como tratar con un escudo psíquico, güey, tratar de anular esa realidad. Y yo creo, mira, por ejemplo, yo creo que para estas fechas, el mejor ejemplo de esto, güey, fue el 9/11, güey. ¿Qué ocurrió con el 9/11, güey? Y con muchos de los testimonios que estuvieron dentro de esta tragedia, güey, de lo que es llamado el peor atentado en Estados Unidos de América. Que mucha gente, güey, empezó a crear un montón de conspiraciones, güey, y a buscar culpables. Y que incluso, güey, se llegó a decir, güey, que hasta Bin Laden ni siquiera era real, güey, que incluso era, a pesar de que tenían como tal un villano, güey, en este caso, güey, que por lo general nunca pasaba, güey, cuando pasó una maldita crisis o un atentado, güey, no tenían a quién echarle la culpa, güey. En esta ocasión tenían a un villano, güey, tenían al terrorista, güey. Pero ¿qué pasaba, güey? Incluso la gente se llegó a negar eso y decir, es que este güey es un títere del mismo Estados Unidos, güey. O sea, es un títere del gobierno, por así decirlo, güey. Que no creía ni siquiera que las cosas fueran como se las planteaban los medios, güey. Ya, güey, yo creo que sí tiene razón, pero es que también hay otro problema. Ajá, Y es muy conocido y es que curiosamente cuando ese tipo de crisis ocurren, ajá. inclusive lo vemos ahorita, desgraciadamente la gente siempre voltea a ver, yo por qué estoy mal y ese güey está bien.
Y curiosamente, en ese momento, las cosas se alinean tan chingonamente, que a una o 10 personas sacan partido de eso. En esa época, por ese atentado, literalmente el presidente tuvo carta libre para mandar el presupuesto completo al ejército, armarse como podía y mandar tropas. Y pues mucha gente lo tomó por ese lado. ¿Qué pasa ahorita con el coronavirus? Ay, güey, Mira, fíjate, sabes que desde que inició esta pandemia, curiosamente Jeff Bezos casi triplicó su fortuna. Sí, güey. De hecho, ocurrió con Elon Musk. Con Elon Musk. Y hay gente que le echa la culpa a estos güeyes de lo que estamos viviendo. Digo, también se beneficiaron los chinos, también se beneficiaron un chingo de países. Nos estamos beneficiando nosotros porque este podcast lo está viendo más gente porque estamos encerrados. O sea, no necesariamente tiene que ser culpable a alguien. Pero el ser humano ahí, ¿no? Siempre tiende a ver esa parte de que, güey, es que ¿por qué yo estoy mal y ese güey le está yendo bien si la crisis es para todos? Ajá, güey. Y tienes razón, güey. Yo creo que es otro punto que hay que tomar en cuenta para este rollo de las conspiraciones. Y es cuando se crean estas historias de grupos de personas que planean las cosas. Güey, pero también, y luego está la otra cara de la moneda, güey. Cuando las teorías, güey, son demasiado coherentes, güey, y tienen demasiada evidencia a su favor, güey, que hasta te hacen dudar, güey, te hacen pensar, ¿y si sí es cierto, güey? No, güey, porque... es que el cerebro humano es bien cabrón, güey. Y los sesgos cognitivos te hacen concordar las cosas. Pasa con la gente que cree en el catolicismo. Te pones a debatir con ellos y güey, utilizas una regla lógica, pero esos güeyes no tienen lógica, güey. Entonces, les pones un silogismo y les demuestras que está erróneo los silogismos bajo los que ellos se rigen. Dicen, no, güey, no es que así no es. Tú, güey, es que tú me estás diciendo que es así. Y te estoy demostrando con lógica pura que no, güey. No, es que así. No, güey, sí. O sea, si quieres que debatir con católicos es difícil, güey. Créeme que no has intentado debatir con un musulmán o has intentado debatir con un cristiano evangelista, güey. Con un testigo de Jehová, güey. Los he escuchado. Escuché mucho tiempo a mi abuelo, que en paz descanse, discutir con gente de otras religiones, esos que van a tocar a tu casa, güey, y con conocidos que eran de otra religión. Güey, se ponen bien intensos esos debates, ¿no? Entre católico contra... Es más, alguien debería, güey, de televisar esas peleas, güey. Debe de haber católicos profesionales, güey, por ahí, que se puedan defender. Hay programas de eso, güey, pero no es el tema de hoy. Es bien. Yo creo que podemos tomarlo para otro podcast. Pero sí es interesante porque inclusive la religión podría tacharse incluso de una conspiración. No necesariamente en el ámbito actual. Desde tiempos inmemoriales, las religiones sumerias, si se dan cuenta, hoy son protagonistas de muchas conspiraciones, ¿no? Este rollo, no sé si lo han escuchado sobre, bueno, lo mencionamos al principio del video, sobre los Anunnakis y demás seres fantasiosos de la época sumeria. Las Pleiades. Las Pleiades, bueno, que las Pleiades son... Los lemurianos. Pero todo este tipo de seres que curiosamente concordan en muchas religiones antiguas, concordan también que la gente hoy en día, al verlos y al estudiar, y cuando algunas personas estudian esto, tiende a darle un sentido que no es. Por ejemplo, la historia de la inundación universal. Hay gente que no sabe que hay en todo el Medio Oriente, parte del norte de África y lo que es el sur de Europa, tienen esa misma historia en muchas religiones antiguas.
y curiosamente concuerdan demasiado. En muchas situaciones, los dioses se comunican con un güey, le obligan a construir un arca, a guardar ahí a su pareja, a animales y más y más y más. Ujú. Lo tienen los sumerios, los pueblos de Uruk, los mesopotámicos, lo tienen, lo tenían los cananitas, esa historia misma la tenían los siitas, los ay, ¿cómo se Como llaman? todas las subramas, ¿no, güey? De esos Sí, pueblos. todas las subramas de este rollo. Los subgéneros, güey. Exacto. Pero curiosamente esta historia es muy universal de esa zona. Ujú. Y mucha gente cuando estudió esto dijo, "Ah, entonces todo esto tiene un patrón". Vio un patrón en todo eso y dijo, entonces fue una civilización la que vino, la que se hizo antigua, la que se hizo pasar por dioses y nos enseñó todo esto y inundó esta zona a propósito y hizo esto así para que al final construyeran pirámides los egipcios y un montón de cosas. Es una conspiración muy grande la que se tiene en torno a esta religión antigua, Ajá. pero muchos estudiosos te dicen, no, güey, es que las cosas son más sencillas de lo que crees, no tiene que ser tan complicado. Simplemente el chiste es que todas estas religiones, todas estas civilizaciones partan de una sola. O más bien, güey, también pudo haber sido el caso, güey, que habitaron una zona geográfica muy, muy cercana entre sí, güey, Uh-huh. y en la que estuvieron en alguna etapa de la historia humana, güey, bajo un fenómeno natural demasiado grande que las afectó por igual, güey. Sí. Y dio por origen, güey, una historia muy similar de un pueblo a otro, güey. Que también es algo aceptado. Uh-huh. Y se ve, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, güey. Sí. Y por ejemplo, ahorita que tocas el tema de ese tipo de seres, güey, seres antiguos, ahorita me vino a la mente, güey, de una conspiración, no recuerdo el nombre, igual si por ahí los seguidores la llegan a encontrar y se acuerdan o la ubican, pero hay una conspiración, la he platicado contigo, Alex, tras bambalinas, pero hay, habla acerca de que las películas, series y el medio popular también sirve como un medio para programar y preparar a la gente a enfrentar ciertas crisis. Y era lo que comentaba hace rato, güey. ¿Cómo De se hecho, llamaba? No me acuerdo, güey, Algo pero así como ambientación programada, güey. ajá, güey, era algo así, güey. Era... Ay, güey, se me fue el... Y hay una persona, güey, que es bien atacada por ese punto, güey, que es el director Ridley Scott, güey. El director Ridley Scott, por si algunos ya lo ubican, algunos no, es el director de Alien, de Prometeo, de Alien Covenant. O sea, han habido análisis, reviews explicando el origen del alien, el xenomorfo. Y bueno, al menos sus películas, que la verdad son una joya, bastante recomendables. Muy buenas. Él nos da una visión de cómo podrían haber sido estas teorías de los Anunnaki, de cómo el ser humano pasó de ser un experimento fallido por esta raza de seres superiores y que simplemente quedó en el olvido en este planeta olvidado en el cosmos llamado Tierra, y que posteriormente ellos mismos envían a una especie de emisor para que nos dé como una guía y nos diga qué pedo, y nosotros como buenos simios salvajes lo terminamos crucificando, lo que posteriormente se va a traducir como una posible invasión de estos seres, pues por el rencor que nos tienen por haber sido tan estúpidos. Es una de las teorías, güey. Pero fuera de las temáticas de la película, a este director sí se le ha atacado por el punto de que, oye, güey, es que estás tomando temáticas demasiado... que están creando demasiada paranoia entre algunos círculos, y que también de buenas a primeras, en algún punto él fue nombrado caballero por la reina Isabel en Inglaterra. Sí. No por nada decir Ridley Scott, que también la reina Isabel está metida en un buen de conspiraciones, ya sean de reptilianos, de Illuminatis. De su nuera, güey, fallecida. De su nuera fallecida, güey. Y, o sea, dicen, es que todo eso está conectado y es que ese güey tiene que ver. Y lo han llegado a nombrar el emisario, güey, de la reina Isabel por eso, güey. Porque él lo pone como el máximo exponente para poder comunicar este mensaje de forma digerible para la gente, güey, en la gente en general, güey. Pero pues bueno, o sea, hasta mientras nos quedemos con que, pues es una película, es ciencia ficción y de ahí no va a pasar, güey. Yo creo que ahí nos podríamos mantener en un plano cuerdo, ¿no? No caer como en
en la paranoia de que pues es que a lo mejor este güey sabe algo y por eso saca guiones tan chingones o saca historias tan fumadas, ¿no? Pero, güey, también es como que hay de pensarse, ¿no? O sea, Pero es que tú lo dijiste, güey. O sea, mientras no te pases de que es ciencia ficción, todo queda bien. ajá, Digo, no olvides lo que pasó en su momento con Howard Phillips Lovecraft. también. Muy pocos saben qué pedo con él. Pero este güey, bueno, Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, es un autor muy reconocido al día de hoy. En su momento no fue tan reconocido como nos hubiera gustado. Pero hubo gente que leyendo sus obras realmente se las creyó. Realmente se las creyó. Y hay gente que aún hoy en día se las cree. Pero lo que ellos no saben es que Howard Phillips Lovecraft era esquizofrénico. Así es. Él tenía un trastorno muy raro de esquizofrenia que aparte le hacía tenerle miedo a los peces, a los seres del mar. De ahí muchos de sus monstruosidades que creaba. Tenía una visión muy extraña del cosmos. Él le tenía miedo a todo lo que estaba afuera. Por eso sus historias siempre son muy aterradoras en cuestión al universo y demás. Pero literalmente se ha creado una narrativa muy extensa en cuanto a su universo unificado. Y hay gente que al día de hoy lee sus obras como una Biblia. Hay gente que cree que el Necronomicon existe y lo están buscando. Sí, güey. Y no es diferente con otras obras. Hay gente que de verdad se creyó que George Lucas era un emisario de los Jedi y que él vino a enseñarnos la palabra real sobre la fuerza. Que Disney es el demonio encarnado por haber literalmente borrado toda la historia de los Jedi y demás. Pero simplemente no, o sea, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos son historias fantásticas, hermosas si lo quieres decir de cierta forma. Pero no pasan de ser eso, fantasía, ciencia ficción. Son cosas que ocurren en la imaginación de la humanidad. Y es el problema, que no nada más estos autores tienen esa imaginación. La imaginación está latente en cada uno de nosotros. Tenemos la misma capacidad de distinguir, unir patrones, tanto que nos hace ver caras en montañas en la luna, ver símbolos y pirámides en Marte, que nos hace pensar que cierto grupo de estrellas tiene una forma específica y que estas tienen algo que ver con nuestro destino. Porque, ojo, una conspiración no dista mucho de ser diferente a una religión. No dista mucho de ser diferente a la astrología. No dista mucho de ser diferente a la acupuntura incluso si quieren. Pero bueno, es tema para otro día. Ya después verán lo hipócrita que soy, pero... No, pero mira, Osvaldo, fíjate que con eso que mencionas, güey, también hay que ver el trasfondo cultural que hay en eso, güey, porque Lovecraft, a pesar de ser un esquizofrénico, güey, alguien que sufría del complejo de Edipo, güey, muy cabrón, ese güey, ahí voy a defenderlo, ese güey le tocó vivir una época de descubrimientos, güey, al igual que Julio Verne, güey, que también fue alguien que hizo obras demasiado fantásticas. Pero él casi no captaba de su entorno, güey. Él vivía frustrado entre sus propios miedos, güey. Ese güey no sabía quién había descubierto qué, ese cabrón se la pasaba escuchando voces, güey. Tenía un chingo de problemas, güey. No lo defiendas, cabrón. No, güey, no como tal, güey. O sea, realmente, o sea, yo sí. Plasmar, güey. Supo plasmar. Todas aquellas cosas que su mente creaba para él, güey. Las supo plasmar en libros, güey. Pues es que. Güey, que un esquizofrénico como del grado de ese cabrón, güey, haya podido plasmar, güey, de esa forma, güey, y darle coherencia, güey, a su propia historia, porque pues para él era coherente, su historia es coherente, güey. Puta, güey, es un gran logro, güey.
Pero el güey, en realidad, la gente que convivió con él decía que no mames, güey. El güey Era muy cerrado, güey. Extrovertido. Ese güey no vivía en la realidad, güey. Oh, eso sí, güey. No leía noticias, güey. No. Güey, ese güey vivió bien cabrón, güey. El güey sí leía. Eso sí se lo reconozco. El güey leía y un chingo. El güey sí llegó a leer titulares de se descubre tal cosa. Porque el güey fue bastante exacto con muchas cuestiones astronómicas, no astrológicas, astronómicas. Pero aquí la situación que conlleva en cuestión a Howard Philip Lovecraft no es tanto la idea, las cosas que él sabía, sino las cosas que él imaginó. Uh-huh. Como dijimos, si tú te pones a leer sus historias, sus libros, sus cuentos cortos, inclusive el compendio de los mitos de Cthulhu, o Tulu, como le quieren llamar, te vas a dar cuenta de una simple cosa. Él le tenía miedo a todo. Siempre que alguien intentaba explorar el universo, que alguien intentaba descubrir un secreto, que alguien se adentraba a algo, él lo mataba, o sea, lo mataba o lo volvía loco. Sí, güey. Y eso sí, güey, concuerdo contigo. Él, o sea, a diferencia de Julio Verne, ese güey inspiró a un chingo de gente a explorar, a inventar, a desarrollar. Pero Howard Phillips Lovecraft no. Howard Phillips Lovecraft incentivó el miedo a lo desconocido. O al menos hizo leer a la gente un compendio de historias que te decían, cuidado con lo que hay afuera y cuidado con tu propia curiosidad, porque te puede llevar a un lugar que no quieres entender. Y también es correcto, ¿por qué? Porque las ideas humanas son muy cañonas. El problema de esto no es en sí la propia obra, sino que hay gente que se lo cree. Que le afecta en serio, güey. Sí. Sí, güey. Exacto. Y no sé, güey, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, Alex. Hasta donde yo había leído acerca de la vida de este güey, el güey, al menos su pequeño círculo social, sí se rodeaba mucho de estudiosos de astronomía, güey. Y el güey estaba al tanto y al día porque incluso llegó a publicar una revista de artículos astronómicos en su momento, güey. Donde él estaba al tanto de los avances, güey, de los descubrimientos de Plutón, porque, güey, le tocó la época en la que literal fue de, ok, se descubre un nuevo planeta. Este planeta está en estas condiciones y tiene esto y así. Igual con ciertos asteroides. Y el güey lo que hizo, literal, fue plasmar miedos que él tenía de una forma tan explícita, güey, y tan indescriptible, güey, que Cthulhu espera. Hacía que la gente, güey, tuviera miedos de algo que ni siquiera conocía, güey. O sea, nos hizo tener miedos de algo que ni siquiera sabíamos que íbamos a tener, güey. Pues es que mucha gente se lo creyó. Pero hay un programa que se llama La Dichosa Palabra, güey. Perdón, Javier. Hay un programa que se llama La Dichosa Palabra, que les recomiendo. De hecho, creo que es mi inspiración a empezar a leer sobre cultura general y popular. Ajá. Pero, bueno, ese programa trata de literatura en sí. Uh-huh. Y hicieron un programa especial, güey, sobre este güey. La mayoría de la gente que está ahí, pues son puros literatos, ¿no? Y se crearon muchos mitos alrededor de H.P. Lovecraft. Inclusive que el sujeto era un estudioso, güey, cuando en realidad, como dice Osvaldo, güey, puta, ese güey vivía rodeado de miedos, güey, y era como muy introvertido. Por lo que me dan a entender, güey, como que mucha gente le tenía mucha consideración y se rodeaban de él, güey, como animándolo, etcétera, pero en sí el sujeto era una persona muy, 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 muy introvertida, güey. Como que fue lo que entendí de ese pedo, ¿no? Que mucha gente, ay, güey, pues bueno, vamos a decir que este güey esto y que este güey lo otro, ¿no? Para poderle dar un poquito más de auge a su literatura, porque también será tal vez algún día, güey, tema para otro podcast. Detrás de la literatura también hay muchos mitos, güey, y mucha falsa publicidad. Eso sí, güey. Yo creo que en todas las ramas del arte, güey. Pero bueno, igual para no salirnos tanto del tema, ahorita mencionaste algo que también ocurre, Osvaldo, y que ocurrió también con esta catástrofe del 9/11, güey, que son las pareidolias, güey. ¿Qué es una pareidolia? Ya lo habíamos comentado en algún otro podcast, que es el verle cosas, verle formas a figuritas, güey, a las nubes, güey, a la pared, al cemento. Y, güey, o sea, algo que ocurrió mucho en esta crisis fue que en corto pasó la crisis, al día siguiente estaba lleno en internet de videos, güey, de en el humo de las torres se ve tal demonio, se ve tal cara, güey, que, güey, hasta salían en los programas de nocturnos. La semana pasada, güey,
Se ve la cara de Lucifer en la tormenta eléctrica de no sé dónde. Ándale, güey. Y dices, verga, o sea, y es lo que le da todavía más fuerza a esas creencias extrañas, güey. Luis, inclusive dijeron que en esos, que entre todo el desastre encontraron una bandera mexicana, güey. O sea, ya cuando se les acabó todo lo de las caras, güey, sacaron eso. Pero Pues fíjate, como que ahora que pega, pues órale, lo de México, y otra vez distráiganse con lo del muro, güey. Y ahí empieza otra vez todo, güey. Eso es un pinche pero un somos círculo bien vicioso. hipócritas todos aquí, güey, porque como mexicanos y buenos guadalupanos, güey, creemos en una pareidolia bien cabrona, güey. Bueno, los que nacimos bajo el yugo católico, güey. Sí. Ey, güey, yo me he agarrado a leer lo que he podido de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Inclusive hubo ¿cómo se llama? Algo que es más que un padre. Un obispo. Algo así, güey. Uno de esos güeyes. Que dijo, no, la neta no Iba es a cierto. decir que un abuelo, güey, pero... La neta no es cierto, güey. Vamos a decirle al pueblo, güey. Ajá. Que pues no fue así, güey. Mejor, pues vamos a desmentir este pedo, ¿no? Pobre gente. Lo corrieron, güey, lo desaparecieron prácticamente del clero. ¿Cómo iban a decir, güey? Algo que ya estaba dicho, ¿no? Ajá. Es que de aquí surge un problema, güey. Mira, esto ya no es una conspiración, esto ya es algo que es verdad. Y todos lo sabemos, la gente lo sabe, simplemente, pues no lo dicen. Espérame que... La licuadora. Bueno, simplemente no lo dicen. La situación es que, las instituciones, si bien no buscan guardarte secretos, manejan la verdad a conveniencia. Instituciones, no hablo de sociedades secretas, no hablo de gobierno. Las instituciones como tal siempre guardan secretos. ¿Para qué? Para no afectar sus beneficios o sus posiciones. La Iglesia Católica lo ha hecho desde que se inició la quema de la Iglesia de Alejandría, que por cierto no se enseña en las clases de historia universal. Uh-huh. La historia de las cruzadas, que tampoco se ve en clases de historia universal. A mí no me lo enseñaron. A mí sí, pero te lo mencionan así como... Pero fíjate, ¿cómo te lo cuentan? Te lo cuentan. Los cristianos fueron a pelear con los musulmanes para recuperar la tierra, para recuperar. O sea, ni siquiera te dicen, no, es que ahí ya no vivían judíos ni cristianos desde hace un chingo. O sea, ya era tierra musulmánica. No, te lo ponen muy hecho así. Y la historia se cuenta a conveniencia. Pero no es pedo de una sociedad secreta. No es pedo de un gobierno. Es que casi está como, ahora no sé yo, sí. Ya no. No es pedo. Va, continúo. No es pedo de un gobierno, no es pedo de alguna sociedad secreta. Son problemas humanos que siempre van a estar, y es el hecho de que siempre vamos a buscar contar la historia que nos conviene. Y también por eso se hacen muchas teorías. Por ejemplo, no, para no irnos tan lejos en la antigüedad, la historia de Johann Smith, creo que se llama Joseph Smith, el creador de la iglesia mormónica. Que sí, creo que sí. O sea, el güey era un men X que dijo, voy a hacerme unos feligreses para unirlos a mi causa, y empezó un ejército. Y manejó una historia, una narrativa bien pendeja, si me lo dices. Si me lo preguntas a mí, yo te digo que es pendeja. Pero convenció gente. Y por ejemplo, otra situación, cosa que muchos no saben. A mí, bueno, todos sabemos que los testigos de Jehová no le agradan a aquellos que pertenecen a sociedades secretas, ni a asociaciones independientes de pensamiento. Uh-huh. Pero lo que no saben es que el personaje que fue fundador de la iglesia de los testigos de Jehová, es miembro de una sociedad discreta bastante popular en el foro popular
de las conspiraciones y demás, el creador de los Testigos de Jehová es un masón. Fue un masón. Y esta sociedad secreta está también envuelta en muchos pedos. Está envuelta en el hecho de que se cree y se dice que científicos fueron miembros de esta sociedad o son miembros de esta sociedad, que los miembros de la OMS son miembros de esta sociedad y que manejan todo, que el presidente de todos los presidentes de los Estados Unidos han sido masones, que el men que creó bueno, igual, incluso con los judíos, también con el sionismo conspiranoico, todo va basado a grupos de personas, a instituciones a las que buscamos culpar por hechos, pero que simplemente ellos no tienen la culpa, simplemente que manejan la verdad a conveniencia para que la gente no los linche. Y terminan creándose narrativas demasiado extensas, demasiado complejas, Ajá. que al final, para las personas normales, no tendrían sentido, pero para cierto tipo de personas tienen todo el sentido del mundo. No, y Osvaldo, y todavía ahorita que tocas eso de las sociedades secretas, güey, también hay que dejar de lado que así como giran en torno a muchos mitos, güey, muchas conspiraciones, sociedades secretas existen, güey. O sea, son reales y más que secretas son sociedades o llamémosle convenios, güey, entre un grupo de personas con un pensamiento similar, güey, que buscan Exacto. llegar a un fin en específico, ¿no? Y no hay que olvidar que también muchos avances, tanto políticos como científicos incluso, se han dado gracias a la En estos lucha, círculos. a la lucha tras bambalinas de este tipo de círculos, güey. Por ejemplo, ponte a analizar un poco más acerca de la historia de la independencia de México. Estos días, este mes patrio, güey, me incentivó mucho a indagar un poco más acerca de la historia de nuestro país. Y güey, o sea, ¿de qué nos damos cuenta, güey? Si nos ponemos a analizar cómo fueron los combates entre los insurgentes y los ejércitos realistas, güey, realmente vemos que los insurgentes, güey, eran un grupo de un montón de agricultores desorganizados, güey, que no estaban preparados para el combate, güey. ¿Y qué necesitaban, güey? Necesitaban organización. ¿Quién les proveyó de toda esa organización, güey? Las sociedades que estaban en su momento, güey, que eran la francmasonería de ese tiempo, güey. La sociedad de los Guadalupes, güey, que estaba en el norte, güey. Que literal, los Sí. pocos agentes o líderes y de insurgentes, güey, decían, es que estos güeyes necesitan ayuda, necesitan gente, necesitan armas, güey. ¿Cómo los apoyamos? Están luchando por una causa de libertad y de igualdad. O sea, estos güeyes no solamente están viendo simplemente por independizarse, están buscando igualdad en ciertos puntos, ¿no? Exacto. Y pues, Y de hecho, qué bueno que lo tomas, porque estas teorías en nuestro propio país aún no se pierden. uh-huh. E incluso hoy en día hay personajes que son protagonistas de muchas de estas conspiraciones. Por ejemplo, el presidente. Valga la... Sí. ¿El presidente es masón o no es masón? Es... Bueno, expresidentes que se dice que... Hay un expresidente en particular al que se habló de noticias en este pedo. Porque se dice que todos los miembros de un partido color azul, guiño, guiño, son miembros de una sociedad secreta conocida como el Yonke, Uh-huh. que está estrictamente cercana a la Iglesia Católica y el Vaticano. Uh-huh. Es la narrativa que se maneja. Hablaron de esto en Televisa, chicos. Se habló de esto en Televisa. Y no se atrevieron a decir por qué para los académicos esto sería muy peligroso. Cuando dijeron, pero por qué sería malo que la Iglesia Católica dominara el gobierno? Si se supone que son los buenos, ¿no? De toda la historia. Y no se atrevieron a decir por qué sería malo. Y ese hecho alimentó esa conspiración bien cañón. Y dices, cámara, o sea, con tal de no quemarse, creó una narrativa que mucha gente sí se creyó. Y no solo eso, güey, incluso en la etapa de elecciones, güey, antes de que quedara nuestro amadísimo cabecita de algodón, güey, incluso llegó a rondar por ahí una foto de uno de los candidatos, güey, o ex candidatos, güey, dentro de un templo masónico, güey, con los arreglos, güey, todo con los colegas.
Y dices, verga, o sea, y es lo malo de que se divulguen ese tipo de fotografías, güey. Sí. Es que una cosa, güey, bien puedes pertenecer a una sociedad, entre comillas, secreta, güey, que más bien debería ser discreta. De secreta no tiene nada, güey. De secretas no tiene nada. Más bien debería Sociedad solamente discreta, güey. Discreta, güey. es el nombre correcto. Lo malo de que se divulguen ese tipo de evidencias, güey, es que la gente lo va a malinterpretar siempre, güey. Van a crear mitos, güey. Y van a crear siempre en el, y si hubiera, güey, si este güey hubiera quedado, güey, ¿qué hubiera estado pasando, güey? ¿Qué movimientos habrían pasado? Y también se crea el, este güey no quedó por esto, güey, porque también estaban metiendo mano a estas otras pinches organizaciones. O porque, no sé, güey, pinches reptilianos gringos tienen más poder que estos güeyes aquí en México, güey. Que también, güey, al rato después vemos en YouTube videos, güey, de periodistas, güey, o de Hillary Clinton, güey, cambiando sus ojos, güey, a doble pupila, güey, o cambiando su piel a reptiliana. Y ojo, esto es interesante. ¿Recuerdan el video de la reina Isabel con el ojo rojo? Ajá. Sí. Bueno, curiosamente, esto no es un ojo de reptil. Ese ojo rojo o morado, por así decirlo, es un ritual masónico. Uh-huh. Es un ritual en el que precisamente se succiona parte del ojo para darle esa... Es un sentido ritualístico. En este tipo de sociedades secretas o discretas se maneja eso, el sentido ritualístico de las cosas. Por eso es que mucha gente les tiene miedo. Pero es un mero simbolismo. Uh-huh. Y esto se ha visto en muchas figuras públicas de mucho poder. Por ejemplo, Obama, creo que te digo que él también perteneció a una logia masónica y a él se le vio con este incentivo, pero es porque ese efecto del ojo morado te dura alrededor de 2 o 3 días, o sea, no se te va a bajar luego, y es por eso que les toman la foto y dicen, pero ¿por qué lo tiene así? Ajá. ¿Y por qué curiosamente coincide con varias personas? Pero es por eso, o sea, estos cuates son miembros de este tipo de sociedades y en esos rituales pues, les tocó precisamente eso. Yo no sabía esto, a mí me lo contó un masón, o sea, no voy a decir su nombre, lo conocí precisamente en mi trabajo. Estaba muy cabrón este men, o sea, también se crean unas narrativas muy cañonas. Este güey me dice, no, güey, yo soy abiertamente comunista. Y dije, cabrón, dije, y el simple hecho que te diga así de huevos, yo soy comunista, pues te hace pensar un chingo de cosas. Arriba el bienestar social, morrón. Pero está cañón. Y ese güey me dijo, no, es que Andrés Manuel es comunista. Y yo lo apoyé en su campaña. Y dije, ay, cabrón. Pues sí, güey, prácticamente lo que ese güey buscaba era otra vez reformar la política del bienestar social, güey. Y sí. Está muy cabrón, güey. Bueno, mucha gente lo cree, güey, pero igual que tu compañero a lo mejor se desvió, ¿no? De idea y dijo, ay, nomás este güey debe ser comunista. Y no, hombre, ¿cuál chingados? Este güey no sabe ni qué chingados es el bienestar social, pinche. No me voy a meter mucho en ese asunto porque esta es una persona que realmente yo respeto por la trayectoria profesional que tiene. Es una persona, esta persona yo la respeto en el sentido de que es un güey que estudió en un país comunista en la época de la URSS y es muy inteligente, me ha enseñado sus tesis, sus libros, está muy fuerte este men, por eso es que lo respeto. No voy a divulgar su nombre porque pues a final de cuentas no concuerdo con muchas de las ideas que él tiene. Sin embargo, yo entiendo que la narrativa que a veces nos creamos en base a las ideas políticas, a las ideas de instituciones, de sociedades y de ideales, inclusive filosóficos y morales, van a terminar haciendo que cada quien se cree la narrativa que desea. Y de ahí pueden hacer una mini conspiración, o de ahí pueden hacer no sé, una vertiente que empieza como conspiración y después termina siendo una nueva forma de gobierno, una nueva religión. Sí. Y ahí es cuando ya valió madre. Cuando la idea, la creatividad y la conspiración se vuelven una idea que entra en el colectivo humano, ahí ya valió madre. Pues es que son muchos factores, Osvaldo. Yo creo que tiene que ver también mucho la calidad de vida que llevan las personas en cuanto a
su situación sentimental, güey, su situación fraternal. Las personas que se sienten muy vacías necesitan creer en algo, güey, que es lo que muchas logias, no por decir la masónica, obvio, ¿no? Sino otro tipo de sectas que por ahí puedan existir, se aprovechan de ellos, güey, de sus creencias, de sus necesidades afectivas, económicas, etcétera. También eso los lleva a creer en cosas muy, muy, muy fuera de la lógica, güey, como, ay, güey, pues es que, ¿sabes qué? La secta del fin del mundo, güey, la iglesia del fin del mundo, la iglesia La de cienciología, güey. la Esos cienciología, güeyes, no sé cuál fumaron. ¿Sabes qué, güey? Yo conocí a unos güeyes, digo, un ejemplo, conocí a unos güeyes terraplanistas y estos cabrones me hacen sentir como en casa, güey. Yo les creo. Lo que digan, ciegamente les creo, güey. ¿Por qué? Porque yo los veo como hermanos, güey, o como la familia que no tuve, o como entonces, güey, y todo ese tipo de cosas. La cienciología, güey. Yo me imagino que el pinche, ¿cómo se llama este actor, güey? Tom Cruise. Tom Cruise, güey, estaba fumando marihuana en una pinche megapeda que hizo en su alberca, güey. Y haber estado viendo al cielo, güey, vi una estrella fugaz y dijo, oigan, y si en realidad nosotros, y ahí empezó todo, güey, ¿no? Para mí se me figura eso, güey. Y como son puros güeyes de varo, güey, ya tienen algo en común. Todos los adeptos de las logias, todos los adeptos de las sectas, todos los adeptos de las iglesias, todos los adeptos de los ideales, tienen algo en común. Todos tenemos algo en común con algo, ¿no? Y lo vamos a seguir a veces dependiendo de nuestras necesidades psicológicas. Los vamos a seguir. ¿Cómo se dice? Fervientemente. Así lo vamos a seguir, güey. Pues, güey, así somos como humanos, güey. Creo que de ahí nace. Y, güey, también de la necesidad del cotilleo. Porque a veces llegamos a. Oye, güey, ¿viste el video de Dross, güey? No mames, liberen a Britney, güey. El pinche Dross. Ese güey alimentó muchas ideas conspirativas. Sí, güey. Y el güey ni las cree, güey. Pero el güey se divierte haciendo videos y viendo cómo la gente comenta y ese voy a decir, estos güeyes, no mames. Pero ha habido cosas que yo me he creído, como es otro detalle, ver cómo esto ha crecido a raíz del boom de las redes sociales. Ajá. Porque yo no... mi mamá ni de pedo hubiese creído esto en su época. Pero la otra vez le mandaron, bueno, cuando fue el pedo del 5G, le mandaron el texto. Y como yo en esa época era técnico telemático de mantenimiento para infraestructura de enlaces de microondas, ella me dijo, oye hijo, ¿estás bien? Y digo, sí, ¿por qué? Y me manejó esta narrativa de, oye, pero es que dicen que el 5G hace mal. Y yo, cabrón. Dije, ¿cómo? Y me puse a leer los estudios. Entonces dije, ay, esta gente. Y pues les digo, chicos, este ya es un mensaje de una persona que entiende de telecomunicaciones, de física. El 5G no hace daño. Hace menos daño incluso que tomarte una cheve. Se está haciendo más daño ahorita Alex. Con su carta blanca. Con su carta blanca que si se sale afuera a mandar un mensaje con su teléfono. Y es precisamente por estas cosas. O sea, solo hace falta que una persona ponga como que una espinita de curiosidad de intentar entender algo y que una persona saque un nuevo estudio, revela que tal mamada, para que haya gente que lo crea. Y haga gente que se dude, se cuestione a sí mismo. Y si es verdad. Vivimos en la época de los pseudoestudios, güey. Es que ¿quién hace esos estudios? Güey, es como un estudio. Como un estudio que encontré hace rato, güey, que decía que los que usan lentes son más infieles, güey, por lo general, güey. Así que yo lo creo, güey.
Güey, de repente ven que por aquí pasó una cabeza, güey, por la cámara. Ya sé, una chica Luis, Esas son ahí mamadas. fíjate, Luis, ahí fíjate lo que tocas y eso lo sacaron una manera de parodia en un capítulo de Padre de Familia, cuando dice, ahora vamos a ver unos comerciales referidos a lo que la gente cree que es la actual sociedad científica, güey. Y ciertamente, o sea, como que contrariando lo de las conspiraciones y demás, la gente ahorita cree que la sociedad científica se dedica a saber si las chaparritas son mejores amantes, güey, o si Ay, sí, los nacidos en diciembre son más compatibles con el sexo opuesto, o esa clase de, perdóname la palabra, de pendejadas, güey. ¿Puedo decir algo, Fabián? Adelante, El por comentario es favor. típico de un Capricornio, güey. Exactamente. Creo La que gente hoy cree que la todos sociedad fuimos científica, güey, se dedica a en eso. los haters. Alex el día de hoy nos excluyó. No fue el único hater, chicos. Los 4 fuimos parte del hate hacia las conspiraciones secretas. O las Es que, conspiranoias. güey, a mí y a todos nos ha pasado que hemos recibido un WhatsApp cuidado con las nuevas antenas 5G. O el coronavirus está hecho para... O no te pongas la vacuna del coronavirus porque está hecha para implantarte un chip. Hecho por Elon Musk con Microsoft. La vacuna rusa, güey. ¿Cuántos memes hicieron de esa madre? De cuando te inyectas la vacuna rusa y te ponen la canción de Moscú, Moscú. Esa rola Güey, es chida, ¿qué güey. puede esperar de una sociedad, güey? Que cree, güey, que pasar bajo una escalera, güey, le va a traer mala suerte, güey. ¿Sí estás? O sea, güey, pues no, o que entró una paloma negra a la casa, güey, y que está augurando la muerte de alguien, güey. O que aventar el arroz, güey, a un par de novios que se acaba de casar, güey. Pues le va a traer abundancia, güey. Güey, ¿qué puedes esperar de la desperdicias sociedad? comida, Fíjate, cabrón. De Ahí te alguien va. que cree que un señor se levantó un 10 y tantos de abril, güey, al tercer día de muerto para resucitar, güey, y ahora comemos camarón gracias a él, güey. Como que no me cuadra mucho, güey. Sí, me entiendes, o sea, güey. Y lo defienden sus creencias fervientemente, güey, como si fuera la realidad absoluta, güey. No se dan tiempo de pensar, güey. Y si no es cierto, güey. Sí, o sea, ¿quién dijo Pero eso? fíjate, yo creo que también pasa algo. Que cuando... La licuadora. Bueno, que cuando empiezas a cuestionarte sobre la realidad que existe, puede empezar a formarse incluso otro tipo de conspiraciones. Ajá. Por Y ejemplo, paranoia. ahorita en esa época, obviamente, pues la realidad era esa. Todos sabían que Jesús había resucitado el tercer día. Y cuando una persona, no sé, se cuestionó, oye, ¿y si no es cierto? ¿Y qué tal si realmente Dios no existe y ningún Dios existe y realmente todos vamos a morir y vamos a ir a la nada, al vacío y al olvido? Y él de repente dijo, no, pero es que alguien tiene que ser el culpable de que todos queramos esta estupidez. Y se le fue en contra de, no sé, el Vaticano, se fue en contra de los estadounidenses, se fue en contra de la Inglaterra, se fue en contra de tal personaje. Y ahí se generan estas otras narrativas. Como ya dijimos, el problema aquí quizás no es el hecho de que la gente sea estúpida, porque lo dije, puedes tener el más alto grado de estudios y puedes creerte una pendejada de estas. Puedes ser la persona más inculta de todas, haber nacido entre la pobreza y nunca haber ido a la escuela, haberte educado con la fantástica historia de Mighty McBell y te lo creíste a fuerzas y te puedes creer una teoría de este tipo. ¿Qué es lo que influye? La fantasía humana. Siempre es la fantasía humana. Buscarle un sentido a la tragedia. Y sobre todo, mirar el hecho de que a una persona le vaya mejor que a ti. Y yo creo, güey, que todavía peor aún, y lo que se suma más en esta época, güey, es que una persona con cierto grado, digámosle, de más peso en su opinión pública, güey, le dé más fuerza a este tipo de teorías, güey. Por ejemplo, algo que ocurrió con Matrix cuando llegó a salir, no sé, 2001, 2002, güey.
mucha gente, güey, empezó a caer en el de, es que a lo mejor nuestra realidad no es como la vemos, realmente puede que sea como el mito de la caverna de Platón, que realmente estamos viviendo en una simulación y todo esto sea una realidad ficticia, güey, un videojuego, por así decirlo, güey. ¿Qué pasó, güey? Los videojuegos, obviamente por el avance tecnológico que tenemos, güey, evolucionan en IAs, güey, evolucionan en gráficos, güey, lo que hace que todavía agarre más fuerza esta conspiración, entre comillas, pues medio absurda, ¿no? ¿Y qué lo pasa peor después? y fíjate, lo peor de eso es que hay una teoría que apoya ese hecho. Ajá. Se llama la teoría del universo holográfico. Uh-huh. Y está bastante fuerte, pero continúa, una disculpa. No, y todavía, güey, para sumarle digamos, un poquito, como poner la cerecita en el pastel, güey, la opinión de Elon Musk, güey. Una de las personas más importantes ahorita en la Tierra, güey. Y que este güey salga y diga, es que yo creo que vivimos en una simulación, güey. Ahí ya empieza a cambiar, güey. Que te lo diga un youtuber, no sé, güey, hasta Dross, güey, que te lo diga, güey, simplemente en un video, es una cosa, güey. Pero que te le diga el güey que mandó ya quién sabe cuántos satélites al espacio, güey, que está generando automóviles que se van a conducir solos, güey. Que este güey incluso te diga, es que posiblemente si vivamos en una simulación, güey. Es cuando mucha gente empieza como, cabrón, es que a lo mejor sí es cierto, güey. Y yo creo que ahí recae uno de los grandes problemas, de que muchas veces le dan más peso a la opinión de esta gente que al criterio propio, güey. Y dejan de empezar a juzgar por sí mismos y decir, pues es que aunque lo diga este güey, pues yo creo que es una mamada, porque pues no tiene realmente sentido, güey, no tiene lógica por esto y esto. Pero mucha gente se va más. Es que sí, y para esto va para todos los televidentes, chicos. Elon Musk no es un científico. Uh-huh. Es una persona con ideas y es brillante, es una persona con muchos conocimientos de ingeniería, pero no es un científico. No tiene el grado de inteligencia que los grandes doctorados de física que se dedican precisamente a este tipo de estudios. Pero no tiene nada que ver el grado de estudio, güey. Una vez que tú eres presa de tus fantasías, güey, no hay conocimiento que te saque. Es lo que mencionamos, pero ahorita estamos en cuestión de la opinión pública. Uh-huh. El simple hecho de que yo siempre voy a recomendar que si tienes dudas de algo, busques la cooperación interdisciplinaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un doctor, o a lo mejor un doctor en física, no va a tener todas las respuestas. Y es lo que vimos, bueno, voy a citar una serie, un freaky tip, de una serie muy popular, se llama La teoría del Big Bang. Tenemos un personaje que es un excéntrico. Sheldon Cooper es un físico teórico bastante cabrón, pero el güey se rehúsa siempre a cooperar con otras personas y no llega a ganar su preciado premio Nobel hasta que se digna a participar con gente de otras disciplinas. Fue hasta ahí que logró cumplir sus sueños. Y esto es precisamente lo que vemos. O sea, Elon Musk no mandó solo a personas al espacio, no mandó solo satélites al espacio. Fue un grupo de personas que él contrató. De hecho, mucho de esto él ni siquiera desarrolló las teorías. Eran teorías que él vio, que él estudió y dijo, oye, estas teorías podrían funcionar. Jaló un chingo de gente, movió capital. Elon Musk es un empresario. Uh-huh. ¿Su opinión debe tener validez en el mundo de las finanzas? Quizás no, o quizás sí. En el mundo de las ideas de ley tiene validez. Pero quizás ya viendo cuestiones más complejas, como la realidad como tal, quizás tengamos que empezar a cuestionarnos un poquito sobre quién tiene razón. Porque hay muchos científicos que incluso ellos dicen, no, pues es que realmente nadie lo sabe. Y este hecho hace que la gente le crea el primero que le diga, esta es la verdad. Y de ahí hecho, se crean más conspiraciones. Si quieren comenzar a dudar sobre su realidad, les recomiendo mucho, a lo mejor entre mis últimas palabras de este podcast, pues sí que vean o investiguen algo acerca del experimento de la doble rendija en algo de física cuántica. Y la verdad es un experimento para pensar, es algo que te deja como con una incertidumbre de, ok, realmente cómo ocurren las cosas y por qué deberían de ocurrir. Investíguenlo, búsquenlo, se los dejaríamos de tarea.
No sé, yo creo que de mi parte, pues ya toqué los puntos y los temas que quería tocar. No sé, Alex, si quieras agregar un comentario. Fabián, tú que has estado algo callado ahora. Pero pues es todo informándome, la neta, algo que me enseñaron es que cuando no tenga algo útil que decir, mejor no diga nada. Ok. Pero, algo había escuchado, de hecho, de la teoría del universo holográfico, que básicamente es como si, bueno, como cuando se descubrió el color, la degradación del color, se me fue el nombre del científico ahorita, pero pues básicamente si por un lado entra luz y por el otro sale degradada en los distintos colores, a lo mejor nosotros somos la degradación de ese otro lado, etcétera. Pero gente, no se la compliquen tanto. Entre que si existen las conspiraciones o no, que por supuesto que existen porque efectivamente el año pasado que todo el mundo recibió regalos en el trabajo y ustedes no, sí fue una conspiración por parte de los que les caen mal. O porque siempre recibes calcetas en el intercambio, güey, también es una conspiración de parte de los demás. Claro que sí existe, pero neta no se la compliquen tanto. La comunidad científica no está para averiguar también quiénes son los mejores amantes que no mamen, por favor, no sé si estamos viviendo en una realidad o no. No soy un científico destacado, no me atrevo a decirles si es, no es, o qué es realidad. A lo mejor lo que para mí es real, para ustedes no, y no necesariamente yéndome a un término físico nuclear. No, sencillamente a lo mejor para algo que para mí puede ser importante para ustedes. Pues es un concepto X, es un concepto extra. Yo amo los animales, conozco personas en mi trabajo que los repudian, que ni locos tendrían ni a un perro, ni un gato, ni nada por el estilo. Conozco personas que los aman pero son alérgicas, o sea, existe una versión para cada persona. Mi consejo es, número uno, escúchense ustedes, porque las conspiraciones se agarran fuerza cuando escuchan las voces de todos, menos las de ustedes. Y número dos, escuchen la voz de la lógica. Existen muchísimos argumentos científicos, algunos teóricos, etcétera. Pero vayan, si tienen duda en algo, neta, pregúntenle a alguien que domine ese campo, que realmente tenga algún título o algo por el estilo. Los libros ayudan bastante. Pero no vayan y le pregunten a su comadre o a esta Madame Sassou o llamen a la línea de Walter Mercado. No, de hecho no desperdicien su dinero en esas jaladas, no manches. Instruyase. El enemigo más fuerte de la ignorancia es la información. La educación, si lo quieren ver. Instruyense un poquito en lo que tengan duda. No resuelven todas las dudas de un solo golpe. Tienen toda la vida para estar sucediendo y sobre todo nunca pierdan esa capacidad de estarse cuestionando todo. Porque hay quienes, no es que mi comadre me dijo que pusiera las bolsas grandes para espantar a las moscas. No espantas nada, güey. No mames. Sirve más el insecticida, que sí daña más el planeta, pero funciona más. Instruyanse, al menos tomen la precaución de leer las instrucciones de lo que compran o de lo que usan. Es lo que te puedo compartirles. Bien, entonces, Fabián, bien, entonces. Creo Alex, que para pulir. Sí, ¿alguna gracias. opinión? Creo que para pulir las palabras de Fabián, pues creo que sí, ¿no? Escuchamos las voces de muchas personas y a veces las que no son los correctos, pero dejamos de escucharnos a nosotros mismos. El detalle es cuando nosotros nos escuchamos y tampoco tenemos pues ni la verdad, ¿no? La vida es tan ambigua que no importa quién seas, ¿no? A lo mejor eres el mejor en física cuántica, güey, y aún así puedes estar equivocado. Lo único que hace válida la opinión de un científico, pues es simplemente que en teoría está en grados de conocimiento más altos que nosotros en su propio ramo, y aún así puede estar fatalmente equivocado. Es parte de la ambigüedad de la vida. Entonces creo que lo mejor, teorías conspirativas, es mejor vivamos en paz con nosotros mismos, ¿no? En lugar de estarnos preocupando por si nació el 24 de diciembre, si las antenas de 5G funcionan, si no, si son
si me va a causar cáncer, si me van a inyectar un chip. A final de cuentas, el universo es tan caótico que ya estamos en sus garras, ¿no? Y quizás no podamos huir de ello, quizás tengan razón, y el día de mañana seamos un montón de robots controlados por una vacuna, güey. Es algo que ni siquiera vamos a saber, güey. Mejor pues vivamos despreocupados, ¿no? Vamos a despreocuparnos un poco por los asuntos de terceros y ocupémonos en los nuestros, ¿no? Seamos partícipes de nuestras propias teorías personales, de tu propia vida, güey, creo yo. Sonó muy Coelho, saludos, ¿cierto, Coelho? ¿Escuchas? Yo sé que sí. Te amo, bebé. Bien, entonces Alex, a mí me gustó mucho tu comentario, güey. De hecho me recordó algo que había escuchado hace tiempo, güey. En la gracias, uni, güey. me salí en una galleta china. Ya, eso lo explica, güey. ¿Qué pasó? El FBI, güey, pero ya lo arreglamos, ya. Estuvo raro. Ok, bueno, nada más, a mí también me gustaría agregar ahí una frase que alguna vez escuché refiriéndome al método científico, que creo que es el que muchos ya se olvidaron de practicar, o no se olvidaron de practicar, incluye, que menciona un principio importante. Una idea pierde más fuerza entre más esta se le cuestiona. Y es lo que les decía hace rato, gente, no dejen de cuestionarse el porqué de las cosas, crean en lo que crean. Creo que nada tiene que ver si van y rezan en una iglesia, en una mezquita. Ustedes son libres, de hecho, meramente de creer en lo que ustedes quieran creer, en lo que ustedes quieran creer, pero no pierdan esa capacidad de asombro, no pierdan esa capacidad de estar cuestionando el porqué de las cosas. Citando a Osvaldo hace un momento, en la teoría del Big Bang, inclusive Sheldon, que se supone es el mejor de los científicos, en varias ocasiones se equivoca. Y por su trastorno de Asperger a él le cuesta trabajo creer que está equivocado. Pero a nosotros, al menos hablo por mí, pues me he dado cuenta que en varios puntos de mi vida he estado equivocado. Y lejos de tomarlo como que vale madres, pues de ahí te puedes impulsar para crecer más o para no volver a cometer el mismo error. O al menos no con la misma persona, dependiendo de las experiencias de cada cuestionen las ideas, cuestionen todo. Bien, entonces Fabián, y pues yo agregando un poquito más a lo que aportó ahorita Fabián y comentó Alex, chicos, yo creo que no se deben de tomar nada tan en serio en esta vida. Tómense, obviamente, una chela. Tómense una chela, no se tomen nada personal, no hagan un drama, no se ahoguen en un vaso de agua, porque a fin de cuentas no somos más que un montón de simios parlanchines viajando en una nave orgánica a través del espacio. Y creo que con eso cerraría. Si cuestionan su realidad o no, pues está en ustedes, queda en ustedes, pero nunca se dejen llevar por la opinión de alguien más. Siempre cuestionen la opinión de todos los demás y sobre todo cuestionen su propia opinión y en base a eso construyan un criterio. Pero nunca se tomen nada tan personal. Solamente relájense y déjense llevar en este viaje espacial. Osvaldo, te cedo la palabra. Ok, chicos, bueno, vamos cerrando porque el podcast se está alargando. En esta ocasión me toca dar el cierre. Voy a dar una recomendación que yo sé que les va a gustar. Son 3 para ser exactos. Primero que nada, si son fanáticos de las conspiraciones y tienen curiosidad de saber un poquito más de esto, pueden buscar las novelas thriller de Dan Brown. Búsquenlas, son bastante buenas. Historias muy completas, con datos semi-reales, otros no tanto, pero que les van a dar una entrada a este tipo de situaciones. Pueden ver la película Las posibles vidas de Mr. Nobody. Es una película excelentísima para buscar como una especie de desapego de la narrativa que a veces nos creamos.
No estoy diciendo que sea la gran maravilla del mundo, pero sí que te hace cuestionarte algunos aspectos de tu vida. De mi parte, pues, solamente les doy un último mensaje. Chicos, recuerden que todas nuestras ideas no dejan de ser simples cúmulos de información, tan válidos o inválidos como lo serían las historias que vemos en una película o en un videojuego. Solamente lo que podemos distinguir de entre la realidad y lo irreal y la fantasía, al final tendrá valor como tal. Porque cuando empezamos a darle más valor a la fantasía que a la propia realidad, empezamos a crear monstruos enormes que terminan tragándonos como sociedad. Busquen eso, chicos, lean. Les recomiendo siempre leer. Incluso si es fantasía o si es otra cosa, no importa, leer va a ayudarte siempre y cuando sepas romper esa línea de entre la fantasía y la realidad. No seas como un fanático controversial de Harry Potter o un jedista. Sé una persona que aprenda a distinguir lo importante de un hobby. Que pues si tu hobby es tu trabajo, qué chingón, pero pues mientras tanto, aprende a distinguir eso. Chicos, vamos cerrando. Chicos, vamos cerrando esto porque pues se nos hace tarde y yo creo que estar despierto esta noche va a provocar que nos abduzca un alien. Así que pues, ¿tiene algo más que decir? ¿Quieren despedirse, chicos? Yo me despido, soy Lousian o Luis, búsquenme en Instagram como Lousian Arts, igual en YouTube, ahí pueden seguir mi contenido, mis videos e ilustraciones. Los espero, chicos, dejen su like, igual si les gustan los podcasts, compártanlos, si no les gustan, igual compártanlos y díganles a sus compañeros que les cagamos, pero el chiste es que compartan el contenido, ¿va? ¿Tú, Alex? Yo soy Alejandro Sánchez, pueden encontrarme en YouTube como Alejandro Sánchez. Ya estoy en Twitter como Alejandro Sánchez, igual en TikTok como Alejandro Sánchez, en Facebook como Alejandro Sánchez y pues también ya estamos en Instagram como Alex López. Entonces, igual los amo y aquellas Los quieres ver triunfar. en otros países, qué chingón. Como dijo Luis, compártanos. El chiste es que nos compartan y reaccionen a los videos, aunque pues les caguemos, ¿no? Y ya es todo. ¿Habían algo que decirnos? Pues, no se estresen tanto, gente. La neta, la vida se les puede ir entre pensar si estamos siendo vigilados por el FBI o no. Aunque sinceramente siento que el FBI tiene cosas más importantes que hacer que estar viendo nuestros respectivos historiales de internet. Pero sencillamente no se estresen, vivan, cuestionen, pero no se queden ahí todos pragmatizados en chin, y si afuera están las amenazas, nada, crean en lo que tengan que creer, cuestionen lo que tengan que cuestionar, porque si puedo recomendar una lectura sobre mundos alternos, pues sería casi cualquiera de las de Lovecraft, pero hoy más que una lectura les voy a recomendar un juego de mesa llamado Eldritch Horror, basado en la mitología Lovecraftiana. Básicamente pueden elegir entre ser arte marcialista, soldado, astrologista, lo que sea, y bueno, cada uno con diferentes habilidades y diferentes potencias para el juego. Tienen que elegir a una deidad Lovecraftiana para luchar contra ella y resolver ciertos misterios antes de que el día de la bestia, bueno, de cada deidad llegue. Está en inglés, pero la neta no está tan, si no lo manejan, no es muy difícil de comprender. Es del Friki de la noche, Eldritch Horror. Y pues también pueden encontrarme en Instagram como Fabián con _N_Hern, HERN. Ahí está mi feo rostro, no se pierden de demasiado, pero cualquier cosa, ahí estamos. Y pues bueno, chicos, yo me voy despidiendo. Yo soy el tío Baldomero, desde la trinchera para todos ustedes, en compañía de estos fieles amigos y compañeros
Les mandamos un fuerte abrazo con un cálido deseo Illuminati de que sus vidas mejoren para siempre. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.